A todos una muy buena tarde. Tienen a disposición un cuestionario voluntario sobre la última clase de la declaración de las partes, de tal manera que tienen de aquí a las 10 minutos, a las 2:30, voy a estar conectándome nuevamente o abriendo el micrófono para continuar nuestra clase. Entonces, 10 minutos para el laboratorio voluntario sin ninguna ponderación. Nos vemos en 10 minutos. Bueno, les reitero nuevamente mis saludos. Ya he enviado las notas de este cuestionario. El día martes estuvimos abordando este tema, el tema de la declaración de las partes. Explicamos que era un medio de prueba por representación. Este se desarrolla a través de personas. Por supuesto que son las partes las que le representan al juez un hecho pasado en el presente. Se llama declaración de las partes, pues porque son las partes las que prestan una declaración con un objetivo, que es el de obtener la confesión. Expliqué de que esta prueba era una prueba privilegiada porque se puede proponer en cualquier estado del proceso. Es una prueba que por esa misma característica puede ser propuesta y diligenciada no en el periodo de prueba, sino en cualquier etapa del proceso. Aquí quiero hacer énfasis mucho, mis estimadas amigas y amigos, a que entendamos estas etapas del procedimiento probatorio. Todavía he evaluado y he analizado que aún no entendemos algunos esas etapas, y es importante porque de ellas voy a estar hablando en estos medios de prueba. Solo les recuerdo: las partes, actor o demandado, en su demanda o en su contestación deben de anunciar la prueba, y eso se llama ofrecimiento de prueba. Luego, durante el periodo de prueba, es decir, a partir de que se abra a prueba el proceso por 30 días, el interesado, actor o demandado, pueden pedirle al juez la realización de los medios de prueba ofrecidos. Pueden ser todos o algunos de ellos. Esa etapa se llama proposición o petitorio. Y por último, el juez, basado en ese ofrecimiento, ese anuncio de la demanda y luego el petitorio durante la fase de prueba, también durante la fase de prueba debe de incorporar ya legalmente la prueba al proceso mediante la tercera etapa, que se llama diligenciamiento. Entonces yo quiero que tengamos bien presente esas tres etapas, porque van a ser motivo de explicación en cada una de nuestras clases cuando estemos hablando de los medios de prueba. La declaración de parte, por ser privilegiada, igual esta se ofrece en la demanda o en la contestación, pero se puede proponer o diligenciar en cualquier momento, no exclusivamente durante el periodo de prueba. Expliqué igualmente qué requisitos llevan las posiciones, o sea, las preguntas. Expliqué que es un requisito sine qua non para citar a la parte a prestar declaración, es que se acompañe la plica, que esa plica no es ni más ni menos que un sobre debidamente cerrado que contiene un pliego de preguntas que debe cumplir ciertos requisitos, de los cuales, insisto, yo ya he explicado. La incomparecencia del demandado a prestar declaración, o la incomparecencia del demandado o la negativa del demandado a no contestar durante la declaración, pues se va a tener como confeso. Por eso es importante resaltar que una de las características primordiales de esta prueba es que las preguntas vayan en sentido afirmativo, para que la respuesta del absolvente sea un sí o un no, y que luego pueda prestar o aclarar o ampliar lo que estime conveniente en ese sentido. Hoy vamos a evaluar o a analizar otro medio de prueba. Yo espero que podamos explicar dos medios de prueba el día de hoy. En primer lugar, voy a hablar de la declaración de testigos. También es una prueba por representación de personas, pero la característica aquí es que las personas no están ligadas al proceso, son terceros extrañas al proceso. Lo que dan ellos son su testimonio. Recuérdese que al juez le podemos trasladar un hecho pasado en el presente, y lo hacemos a través de personas. La confesión de las partes es una, o la declaración testimonial de los terceros es otra. Entonces es bien importante resaltar este tema, la diferencia, porque el tercero tiene la característica de no ser parte, distinto a lo que es la declaración de las partes, y por ende el tercero es una persona extraña, distinta a las partes, que lo que hace simplemente es prestar su testimonio. La prueba, reitero,
por representación, o sea, indirecta por representación, por lo que acabo de explicar y lo que dice la filmina. Es importante también resaltar que cualquier persona está obligada a prestar declaración testimonial, o sea, este acto no es un acto voluntario. Por supuesto que en la práctica, pues, uno lleva a sus testigos porque ya ha hablado con ellos y por supuesto desean colaborar, pero es bien importante resaltar que todos nosotros estamos obligados a prestar declaración si así nos lo requiere un órgano jurisdiccional. No es optativo, no quiero ir, si quiero ir. Por supuesto, por algunas limitaciones uno podría excusarse, pero lo más importante es resaltar que este acto es un acto obligatorio para cualquier persona. Igualmente es importante determinar cuáles son las características para ser testigos. Aquí hay una cuestión importante también que quiero que ustedes tomen muy en cuenta. Testigo es cualquier persona capaz. Es decir, debemos de entender, con persona capaz, aquella mayor de edad que no está declarada en estado de incapacidad. Sin embargo, también es importante resaltar que la ley sí permite, en el caso de los testigos, personas menores de edad. En este caso, mayores de 16 años. Entonces, cualquier persona mayor de 16 años en relación a la capacidad, o sea, es uno de los elementos para prestar una declaración testimonial. O sea, primero analicemos la capacidad. ¿Quiénes, basado en su capacidad, pueden? Cualquier persona mayor de 16 años. Por supuesto, si fuera mayor de 18 declarada en estado de interdicción, no lo podría hacer. Pero cualquier persona capaz y cualquier persona mayor de 16 años tienen la facultad para prestar una declaración testimonial. Ahora, los testigos deben de ser imparciales. La idea es que no sean testigos que tengan un vínculo o una relación con las partes, porque lógicamente ahí se dudaría de su imparcialidad. Entonces, por ejemplo, los parientes consanguíneos y por afinidad, creo que ustedes conocen bien esta figura. Saben ustedes que la ley reconoce hasta el 4º grado de consanguinidad, reconoce hasta el 2º grado de afinidad. Recordarán ustedes que el parentesco por consanguinidad es el que se da entre parientes que surgen de un mismo tronco común o están vinculados por lazos de sangre y por ende pues son parientes, padres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, tíos, nietos, abuelos. La ley reconoce hasta el 4º grado de consanguinidad en la línea recta y en la línea colateral. En la línea recta, a un 4º grado de consanguinidad, poniéndome yo de ejemplo, sería mi tataranieto, el último, seguramente no lo voy a conocer. Y por supuesto en la línea recta ascendente sería mi tatarabuelo, 4º grado de consanguinidad. En la línea colateral, pues son aquellos parientes que no surgen de un tronco común, pero sí no vienen uno en pos de otro, pero sí de un tronco común. Por ejemplo, mi hermano conmigo somos parientes colaterales. El tronco común es mi padre o mi madre. Y en este se reconoce hasta el 4º grado de consanguinidad, que en la práctica corresponde específicamente a los primos. O sea, ustedes con un primo hermano, como se le denomina cuando son hijos de 2 hermanos, pues tienen parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad. Bueno, claro, que este tema ya lo estoy abordando porque ustedes igual ya lo deben de saber y de manejar muy bien. Pero bien, ellos, los parientes consanguíneos y los parientes por afinidad, o sea que están unidos en virtud del matrimonio, hablo de cuñados, hablo de hijastros, hablo de suegros, de suegras, pues ellos tienen la limitación para ser testigos, porque en cierta forma no habría una imparcialidad. Ahora, es importante resaltar que sí hay una excepción para poder presentar un pariente, y es cuando es propuesto por ambas partes, bueno, serían 2 excepciones, o se trata de un juicio de familia. Entonces, cuando hay un juicio de familia, sí podemos proponer como testigos a los parientes, sanguíneos o afines, y cuando las partes están de acuerdo, pues ambas partes también se puede proponer a un pariente como testigo. Entonces, solo trato de resumir: testigo, cualquier persona mayor de 16 años,
por supuesto que no declaraban estado de incapacidad o de interdicción, por su imparcialidad, que no sean parientes ni de la línea por afinidad o por consanguinidad, salvo las excepciones de ser un juicio de familia o que ambas partes lo propongan. Igualmente, hay otra de las características para los testigos en cuanto a la credibilidad. Y hablamos de la credibilidad porque también existe una presunción de no ser creíbles, por ejemplo, la declaración que presta un amigo íntimo, un enemigo, o un trabajador de una de las partes, un dependiente, un acreedor, un deudor, o alguien que tenga interés en el asunto. No podrían ser creíbles porque tienen un interés, porque tienen un vínculo o una relación que impide entender y creer que sean creíbles. Entonces, no podemos poner, por ejemplo, a nuestro amigo íntimo como testigo o que se ponga por la otra parte a nuestro enemigo, porque vamos a dudar lógicamente de su credibilidad. Y por supuesto, quien depende de nosotros como un trabajador doméstico, un dependiente, o alguien a quien nosotros le debemos dinero, que sea nuestro acreedor, o que nos deba dinero, que sea nuestro deudor. Entonces, solo trato de resumir. Cualquier persona mayor de 16 años está obligada a prestar declaración. No tienen cierta credibilidad si tienen una relación de dependencia, tienen algún interés directo, es un acreedor, es un deudor, y por supuesto tampoco tienen en cierta forma cierta imparcialidad los que son parientes dentro de los grados de ley, tanto consanguíneos como por afinidad. Ahí cualquier persona va a poder ser. De tal manera que hago esta relación porque en el momento de que ustedes estén dentro del litigio y la propuesta que se haga sea la propuesta de un pariente, ustedes puedan impugnar esa declaración porque entenderíamos que no hay imparcialidad. O si se pudiera probar que la persona que va a declarar es un enemigo o es muy amigo. De hecho, quiero comentarles que cuando un testigo se le llama y se le presta juramento de ley para que preste su declaración testimonial, se le pregunta esto. Se le pregunta si es pariente, se le pregunta si tiene interés directo, se le pregunta si es amigo o enemigo de alguna de las partes, para que declare él bajo juramento que no tiene esta limitante que impediría su imparcialidad o su credibilidad. ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento probatorio? Ya hemos hablado un poco sobre el procedimiento probatorio. Hace unos minutos acabo de aclarar algunas cosas y por eso les decía que vamos a estar abordando un poco este tema. Silvia, por favor, disculpe. Buenas tardes, licenciado. Solo con una duda. Sí. Si una de las partes propusiera una declaración de un testigo y fuera una de estas personas que no pueden declarar por estas limitaciones, aunque el juez se lo pregunte y estas personas mientan, por decirlo así, decir que no son ni parientes ni nada, pero la otra parte sepa que sí son parientes, por ejemplo, ¿qué puede hacer? O sea, ¿cómo puede reclamar eso? Se llaman tachas. Eso que un testigo pudiera ser menor de 16 años, que un testigo sea pariente, que un testigo sea acreedor, son tachas que impiden su declaración testimonial. Si la rinden y nosotros probamos la tacha, el juez no deberá de considerar esa declaración. Eso muy aparte de que si incurre en un falso testimonio, en un delito, eso es muy aparte, ¿verdad? Lo importante acá es esa prueba, el juez la va a valorar al momento de dictar la sentencia o no la va a valorar. Si nosotros le probamos y la persona que declaró era un acreedor, el juez tiene que desechar esa declaración. Entonces, eso se llama tachas a los testigos. Nosotros alegamos la tacha al testigo para que el juez, en su caso, no acepte la declaración o si la acepta, no la valore al momento de dictar la sentencia. Muy bien, gracias, licenciado. Usted, Brenda, por favor. Buenas tardes y muchas gracias. Casi en el mismo sentido, porque esa es una de las cosas que siempre me ha causado curiosidad. Si yo no le puedo decir a un amigo, entonces tengo que decir que era conocido o alguien que estaba parado en la esquina o que casualmente me hizo el favor de ir a prestar declaración. ¿Cómo solucionar algo así que tan complicado que se vuelve? No sé. Pues mire, Brenda, no es complicado. Recuérdense que la palabra es amigo íntimo.
No dijo amigo. Bueno, no dice, la palabra no dice amigo, dice amigo íntimo. Así es como dice la tacha. Lógicamente hay una relación muy íntima entre estas personas que impiden esa declaración. Pero lógicamente muchos amigos son testigos dentro de nosotros. Mire, y le quiero contar una anécdota que eso es bien interesante para contárselas a ustedes. Algunas veces eso lo hacen a son de broma, yo nunca lo he escuchado, pero dice que a veces cuando al testigo le comienzan a prestar sus generales, ¿me puede decir su edad? Pues la edad, profesión, oficio, testigo, dicen, declaran. O sea, personas que se dedican a eso o personas que se llaman para eso. Por eso, oportunamente, otra vez en esto le voy a decir, los jueces no le dan mucha credibilidad a esta declaración. Una declaración testimonial hay que tener muchísimo cuidado en darle la credibilidad, porque primero, como vamos a ver en un minuto, las preguntas son más abiertas, no son preguntas como en la declaración de parte, que nosotros podemos dirigir en sentido afirmativo. Igual lo podemos hacer con testigos, pero si lo hacemos de esa manera, nosotros decimos que estamos sugiriendo la respuesta del testigo. Por ejemplo, si yo le digo, diga el testigo si es cierto, le estoy diciendo que diga que sí es cierto. Entonces, el testigo, ¿qué tiene que decir? Sí, es cierto, nada más. Entonces, no, normalmente la pregunta que tiene que decirse al testigo es muy abierta. Diga el testigo a usted qué le consta de esto y esto, para que el testigo se extienda y pueda explicar todo lo que él vio, porque recuérdense que él está representando un hecho pasado en el presente. Pero si el testigo es amigo íntimo, tiene una deuda, es un acreedor, es un dependiente, entenderemos de que no va a declarar en contra o puede declarar en contra dependiendo de la posición en que esté, inclusive diciendo cosas que no son ciertas. Por eso es que se requiere, para que haya un testigo fiable, que no se incluya dentro de estas circunstancias o tachas que acabo yo de mencionar. Pero normalmente quien se puede dar cuenta de las cosas es gente que nos visita, son amigos pero no íntimos, y ellos se pueden prestar declaraciones sin ningún inconveniente, ¿eh? Muchas gracias. Y la otra cosa que siempre me ha causado confusión con otras asignaturas, digámoslo así, es el que tenga que decirse, dígame si es cierto, ¿verdad? Porque ya eso ya implica un sesgo en algún momento, ¿verdad? No es propositiva la pregunta realmente. No, claro, pero la ley... Claro, la ley permite que usted pueda hacerlo de esa forma, pero también permite que lo haga muy abierta. Diga el testigo a usted qué le consta de lo que sucedió o de los hechos que aquí se discuten, o diga el testigo si es cierto, diga el testigo y relate cuando la persona causó tal cosa. Entonces el testigo relata. Eso es, mire, pues la declaración cuando va con la pregunta dirigida, diga si es cierto, diga si no es cierto, porque se puede preguntar de cualquier manera, le estamos sugiriendo la respuesta y se llama interrogatorio con respuesta sugerida. Y eso los jueces no lo toman muy bien porque le están sugiriendo la respuesta. Diga el testigo si es cierto que el señor Fonate le pegó a la señora. Sí, es cierto. Diga si es cierto. Entonces, normalmente no. Entonces, la pregunta tiene que ser muy abierta. Relata el testigo qué le consta de los hechos y él relata, ¿verdad? Claro. Ahora ya, pues sí. Así me parece mejor. Claro, así es. Gracias, doctor. En relación al procedimiento probatorio, regreso al procedimiento probatorio otra vez. Recuérdense que la prueba hay que ofrecerla o hay que enunciarla, hay que proponerla y hay que diligenciarla. Bueno, el ofrecimiento se hace en la demanda o en la contestación y se hace en forma genérica. Es decir, yo cuando hago mi demanda o hago mi contestación y pongo en el apartado de ofrecimientos mi declaración de testigos, no estoy obligado a indicar que los testigos es A, B, C, D y E. No estoy obligado. No es necesario que yo diga quiénes van a ser. Y de hecho es recomendable no hacerlo. Porque si yo en mi demanda ofrezco declaraciones de A, B, C y D, y dentro de 6, 7, 8, 9 meses, que es la apertura a prueba, sucede que A, B, C y D ya no están en Guatemala, se murieron, se enfermaron, cualquier cosa, yo no podría cambiar. Entonces la ley a mí no me exige individualizar el nombre de los testigos ni acompañar ningún interrogatorio en mi ofrecimiento. Entonces mi ofrecimiento es muy genérico. Ofrezco la declaración de testigos. Si quieren le agregan cuyos nombres indicaré oportunamente. Así se ofrece en la demanda o en la contestación. Ashley, por favor. Licenciado, pero sí se debe especificar cuántos testigos van a ser o no, solo, no, o tampoco. No,
No, ni siquiera cuántos. Y qué bueno que me hace esa pregunta, porque mire, Ashley, la ley dice que solo se pueden presentar hasta 5 testigos por hecho controvertido. O sea, no hablamos de 10 testigos, sino hasta 5 testigos por hecho controvertido. Entonces, por ejemplo, si el hecho controvertido es una causal de divorcio X, podemos dar solo 5 testigos, 4, 3, 2, 1, si ustedes quieren, pero no más de 5 por hecho controvertido. No es necesario que usted en su demanda diga, ofrezco la declaración de 3 testigos. No, ni lo ponga. Porque si dice 3 testigos en su demanda, cuando llegue el periodo de prueba y ofrezca 4 o proponga 4, le van a decir, usted solo dijo 3. Entonces, no, solo se dice declaración de testigos cuyos nombres oportunamente indicaré. Esa es la forma en que nosotros anunciamos la prueba en nuestra demanda. Bien, entonces lo hacemos en forma genérica. Ahora, la proposición de la declaración de testigos es bien importante recordarlas que solo se puede hacer durante el periodo de prueba. Esta prueba no es privilegiada, de tal manera que cuando la prueba comienza a correr para las partes, recuérdense que es una prueba cuyo plazo son comunes, al día siguiente que comienza a correr el periodo de prueba, a mí me notifican hoy, y hoy notificaron a todas las partes hoy es jueves, mañana viernes empieza el primer día, el periodo de prueba de 30 días. Pues mañana, si ustedes quieren, o el lunes, yo nunca aconsejo que lo dejen a última hora, ustedes pueden pedirle al juez su declaración de testigos. Pero aquí sí, por supuesto, debemos de acompañar el interrogatorio y indicar el nombre de los testigos e inclusive sus direcciones, porque a veces se procede a citar. Lo normal y en la práctica es que yo, que me propuse 5 testigos, el día que se señale, yo llevo a los 5 testigos y los llevo directamente al tribunal. O sea, no es necesario indicar qué dirección porque me voy a encargar de que ellos lleguen, pero la ley dice que pues habrá que individualizarlos. Entonces, cuando ya estamos en la fase de prueba, le presentamos un escrito al juez y le decimos, señor juez, encontrándose abierto a prueba del presente proceso, vengo a pedirle que se reciba la declaración de los testigos A, B, C, D, E, quienes pueden ser citados en estas direcciones y quienes van a declarar conforme a este interrogatorio. Y ahí se formula el interrogatorio. Este interrogatorio no va en plica. ¿Por qué? Porque es necesario que este interrogatorio lo conozca la contraparte, porque la contraparte tiene derecho a repreguntarle al testigo. Entonces la contraparte debe estar enterada de lo que van a preguntarle al testigo que propuso una, porque ella le va a repreguntar. Entonces, en el memorial de proposición indicamos el nombre de los testigos y acompañamos el interrogatorio, que reitero, no va en un sobre cerrado, sino va incrustado en el mismo memorial, o si ustedes quieren en un pliego aparte, pero no va en sobre cerrado. Las preguntas, en este caso de la declaración de testigos, pues no son unas preguntas que reúnan un requisito muy fundamental, como lo decíamos en la declaración de las partes. Sabía y recuerdo que les decía a ustedes que en la declaración de las partes las preguntas deben ser en sentido afirmativo, un solo hecho, en forma clara y precisa, sobre hechos controvertidos. El interrogatorio, primero, recuerden lo que acabo de mencionar, no se presenta en un sobre cerrado, va en forma abierta. Las preguntas, si se pide que sean claras y precisas, que se refieran a un hecho simple, y pues no se permite que el testigo hacerle una pregunta para que haga una apreciación o una opinión. El testigo lo que tiene que hacer es relatar lo que él le consta. Ah, mire, ¿y usted qué le parece el señor fulano de tal? El carácter es de mal carácter. Esas son cuestiones de opinión o de apreciación. Eso no se permite, pero la pregunta es abierta. Pueden preguntar, diga si es cierto tal cosa. Pueden preguntar, diga si no es cierto tal cosa. Pueden preguntar, diga usted qué le consta de cualquier cosa. O sea, muy abierto, pero con forma clara y precisa y, como le digo, de un hecho simple para que pueda explicar y pueda relatar el testigo. Entonces, cuando yo hago mi memorial de proposición o de petitorio durante el periodo de prueba, indico el nombre de los testigos y acompaño un interrogatorio con estos requisitos que acabo de mencionar. Ahora, ¿cómo se hace el diligenciamiento de la prueba? ¿Cómo el juez incorpora la prueba ya al expediente? Porque esa es la tercera etapa del procedimiento probatorio, la que exclusivamente le corresponde al juez. Entonces, cuando al juez ya se le hace la solicitud de una declaración de testigos cuyos nombres e interrogatorio ya le presentaron, el juez, ¿qué hace? Señala
una audiencia señalando día y hora. Hoy se le presentó, hoy es 2 de mayo, se le presentó una solicitud al juez y el juez señala una audiencia para el 23 de mayo. Y dice, se señala la audiencia el día 23 de mayo para recibir la declaración de los testigos propuestos. Esta audiencia debe desarrollarse dentro del periodo de los 30 días. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a proponer una prueba testimonial, lo hagan en los primeros días de la fase de prueba, porque si lo hacen faltando 2 o 3 días, el juez ya no le va a dar tiempo de señalar la audiencia dentro del periodo de prueba. Igual que la declaración de parte, hay que preparar a los testigos. Y entonces el juez dice que y hay que preparar también a la contraparte para prever las repreguntas. Entonces la ley dice que para que esta prueba se lleve a cabo, los testigos deben de ser notificados, bueno, la diligencia, la prueba, no los testigos, la prueba debe ser notificada con 3 días de anticipación. Recuérdense que la declaración de parte dije que eran 2 días, y la declaración de testigos es por lo menos 3 días de anticipación. En el código aparece una laguna, porque en el código dice que a los testigos se les prestará o se les formulará un juramento. Y dice, esa es una relación del juramento similar a que se hace en la declaración de parte. Miren, la persona que presta declaración de parte en una declaración de parte y miente, puede entrar a incurrir en un hecho delictivo. El hecho delictivo en este caso, me falta el nombre de la figura típica penal, se lo voy a decir en un segundito ahorita. ¿No es falso testimonio, Lip? No, en la declaración de parte no, esa es la confusión a la que yo me quería referir. El falso testimonio. No es perjurio. Perdón, perjurio. Gracias, muchas gracias, tan lindas, gracias. Sí, esa es la palabra que se me... La parte es juramentada bajo procedimiento que si miente, incurrirá en perjurio. Pero el testigo se es juramentado y es apercibido que si miente es falso testimonio. El Código Procesal Civil lo confunde. El Código Procesal Civil no dice falso testimonio, sino dice perjurio también para el testigo. Pero la figura delictiva es distinta. Perjurio para quien presta declaración de parte y falso testimonio para el testigo. Entonces, cuando el juez llama al testigo, le pregunta al testigo, primero lo juramenta, le dice, ¿promete o juramento decir la verdad? El testigo declara igual, bajo juramento prometo decir la verdad, y entonces el juez le hace saber lo relativo al delito de perjurio. En la declaración de parte, después del juramento, el juez le hace saber, falso testimonio, y en la declaración de parte le hace saber lo relativo al delito de perjurio. En esta audiencia, pues, pueden participar todos, los abogados y las partes, es normal. Recuérdense que va a haber un testigo recibiendo preguntas de quien lo propuso y una contraparte que está esperando que termine para hacerle preguntas. Y el juez tiene también en el proceso la facultad de preguntar. Entonces, en el proceso pregunta el juez, pueden preguntar las partes, pueden preguntar los abogados. Claro, normalmente no lo hacen las partes, sino lo hacen sus abogados. La idea aquí es tratar de que la declaración testimonial sea, en cierta forma, lo más certera posible. A los testigos, al iniciar la diligencia, se le debe preguntar sobre lo que establece el artículo 148, que era lo que les decía hace unos minutos. Al testigo, aunque el interrogatorio no vaya en el interrogatorio, hay que preguntarle al testigo si es pariente de alguna de las partes, si es amigo o enemigo, si es acreedor o deudor, si tiene interés directo o indirecto en el asunto, si es dependiente. Eso hay que preguntárselo al testigo siempre, aunque no vaya en el interrogatorio. Muchos lo que hacemos es que, además de nuestras preguntas del interrogatorio, le preguntamos eso al testigo. El interrogatorio dice, diga el testigo si es pariente de alguna de las partes, diga el testigo si tiene interés directo para que él responda no. Pero cuando no va en el interrogatorio, el juez se lo va a preguntar. Entonces, es bien importante resaltar esto, ¿verdad? Porque yo he dicho a son de broma en muchas oportunidades, que preparamos al testigo de tal manera, con preguntas sugeridas, que le decimos, vas a responder a todo sí. Y entonces el testigo va preparado, pero la parte, el abogado no se recordaba que el primero que pregunta es el juez, y el juez le pregunta, ¿es amigo de alguna de las partes? Sí. ¿Tiene interés en el asunto? Sí. ¿Es acreedor o deudor? Sí. Entonces incurriríamos en una gran tacha de la cual lógicamente no sería valorada esa prueba. En el acta que se desarrolla,
cuando el juez le pregunta conforme al interrogatorio, no se insertan las preguntas, solo se insertan las respuestas. Y se trata de hacer en forma literal la respuesta, o sea, se trata de copiar literalmente lo que el testigo está relatando. Entonces, normalmente dice, a la pregunta 1 contestó tal cosa y no vuelven a incluir en el acta la pregunta, que la pregunta consta en el interrogatorio. Al final de su declaración, cuando ya termina su declaración, el juez le dice, bueno, explíqueme por qué usted puede relatar esto. O sea, la razón de lo dicho. ¿Por qué? Él va a decir, pues mire, yo vivo a la vecindad de la casa de las personas, yo ahí me mantengo, yo soy un inquilino, él explicará por cuál es la razón de lo que él ha mencionado. Luego debe leer el acta, por supuesto, que es muy normal, y debe de firmarla. Y puede ser que se niegue a firmarla, y si se niegue a firmarla, pues el juez lo hace constar, pero lógicamente ya está una declaración hecha ante el juez. Y lo último, que es bien importante en relación a esto, es que hay primero una unicidad de la declaración testimonial, que voy a explicar en un minuto, pero lo fundamental aquí es que los testigos, si ustedes proponen más de uno, tienen que ser interrogados en forma separada. Primero pasa uno y se dejan a 3 o 4, los que sean, en una sala muy distinta. Luego declara, ya se podrá quedar si sigue siendo en la sala, pero entrará el segundo. Se va a interrogar y así en una forma separada. No vamos a interrogar a los 2 o 3 testigos en forma conjunta. Y en relación a esta unidad de la prueba, que quiero que le pongan mucha atención a lo que aquí voy a explicar, también igualmente puede ser motivo de una pregunta del examen final, es que nosotros podemos proponer hasta un máximo de 5 testigos por hecho controvertido. Entonces vamos a suponer que ustedes proponen a sus 5 testigos. Ustedes propusieron al testigo A, B, C, D y E. Esos son los testigos que tienen que llegar, no puede llegar F, porque ustedes ya le pidieron al juez los testigos A, B, C, D y E. El día de la audiencia, ustedes van a llegar con sus 5 testigos, pero no pueden llegar con 6, o alguien distinto a los que ustedes propusieron. Son los que ustedes propusieron. Insisto, no los que ofrecieron, porque en el ofrecimiento no mencionaron nombres, los que propusieron. Y el día de la audiencia, pues sucede que ustedes están esperando sus testigos y de los 5 propuestos solo llegan 3. Y ustedes están en una disyuntiva. Entonces, es bien importante, esta prueba no se puede separar. Esta prueba no se puede desarrollar en días distintos. Por ejemplo, hoy oigamos a 3 y mañana oímos los otros 2 que no vinieron. Eso no es posible en esta diligencia. Por la misma razón, porque no evitamos que haya una comunicación entre los testigos. Si un testigo va hoy, le cuenta al otro o que dijo y mañana va el otro. Eso no puede ser. En la misma audiencia declarará los 5 en forma separada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nosotros propusimos 5 y nos llegaron 3? Hay 2 alternativas. La primera, que es la más normal, es que uno renuncie a la declaración de los otros 2 que no llegaron y solo se recibe la declaración de los 3 que están presentes. Y la otra posibilidad es que le pidamos al juez que difiera la audiencia y que no la desarrolle en ese momento, sino que la difiera para una próxima audiencia. Entonces, esas son las 2 posibilidades que hay. Ahora, si la audiencia empezó a las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde, 3:30, el juez debe habilitar tiempo, debe continuar con la declaración hasta terminarla. Es decir, puede suceder que una audiencia de declaración de testigos empiece hoy a las 9 de la mañana y termine mañana a las 3 de la mañana. Porque no podemos separar la declaración testimonial. Suspenderla y trasladarla para otro día es técnicamente ilegal y podría ser motivo de una nulidad si así se desarrollara esta prueba de declaración. Entonces, eso es el principio de unicidad o de unidad de esta prueba de la declaración testimonial. Luego viene ya el derecho de quien no propuso la prueba de testigos. Y es lo que le llamamos nosotros la repregunta. La repregunta no es ni más ni menos que una segunda pregunta, pero es la que hace quien no propuso la declaración. ¿Y cuál es el objetivo? Pues tratar de ratificar algo que dijo el testigo, aclarar algo que dijo el testigo, ampliar o normalmente destruir su declaración. Entonces, ustedes no propusieron a los testigos, los van a escuchar y al terminar la declaración de cada uno de ellos, ustedes pueden repreguntarle. No hay que esperar que termine toda la diligencia.
porque se mete la agencia y el primer testigo ya salió. El primer testigo declara, termina su declaración, ustedes le repreguntan al testigo. Termina, se retira. Viene el segundo, hacen exactamente lo mismo. Le pregunta a la otra parte y ustedes al terminar le hacen repreguntas. ¿Quieren que aclare algo? ¿Quiere que amplíe algo? Simplemente la idea es que su testimonio se pueda destruir. Eso se llaman repreguntas y son las segundas preguntas que hace quien no propuso la prueba de declaración testimonial. ¿Cuáles son los requisitos de estas repreguntas? Tal y como lo acabo de mencionar en ese momento, pues se dirigen a la misma audiencia una vez concluida por el testigo de responder su interrogatorio. Si ustedes quieren, como el pliego de preguntas va abierta, ustedes ya leyeron las preguntas, pueden presentar esas repreguntas antes de la audiencia o la pueden presentar al concluir su declaración. En la misma audiencia presenta uno, puede presentar el pliego antes de. Lo que yo aconsejo es que sea en la misma audiencia. Una vez termina de declarar el testigo, le presentan ustedes al juez su pliego de repreguntas. Y estas repreguntas pues tienen que tener relación con los hechos que ha relatado el testigo. Por supuesto, al juez siempre lo va a pasar, va a calificar la procedencia de esas repreguntas, es decir, que se refieran a hechos relatados por el testigo. Por último, el valor probatorio. Perdón. ¿Qué valor? Disculpen. ¿Qué valor tiene la prueba de testigos? Pues se valora conforme el sistema de la sana crítica. Por ende, el juez debe apreciar esa declaración conforme a principios de lógica, de experiencia y, por supuesto, como ya saben ustedes, deben de razonar. El juez debe explicar por qué le da un valor X, por qué le da valor o no le da valor a la declaración testimonial, haciendo un análisis de la declaración de todos los testigos y aplica el sistema de valoración que se denomina sana crítica, que ya he mencionado con ustedes, es el sistema que se aplica en el país, con excepción de aquellos donde se aplica la prueba legal o tasada que ya hemos hablado anteriormente. Bien, eso es lo relativo a la declaración de testigos. No sé si hay alguna pregunta que quieran formular, porque voy a pasar a hablar ahora del dictamen de los expertos. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo sobre esto? Walter, por favor, disculpe. Walter. Sí, licenciado, en la parte en la que usted hacía mención acerca de lo que es el principio de unidad, usted decía de que una de las maneras de que si no se llegaran a presentar los testigos que nosotros propusimos, sería que se los solicita al juez que la audiencia, ¿qué era? Disculpe. Se suspenda. La audiencia se suspenda. Y se traslade para otro día, ¿verdad? Pero en ese caso, entonces quiere decir que ningún testigo debería de pasar para respetar este principio. No, Walter, no pasa ninguno. Okay. Usted lleva 5, propuso 5, y si le llegan los 5, pues pasarán los 5. Y no podemos suspender esa audiencia, sino empieza y termina, aunque termina al día siguiente. Se reciben las 5 declaraciones. Pero si usted propuso 5 y solo le llegaron 3, usted decide. Y le dice, señor juez, miren, no traje los 5 testigos, me faltan 2. Y usted le dice, y le pide al juez que señale otra audiencia para llevar a los 5 nuevamente. ¿Ok? O le dice al juez, renuncio a los 2 que no vinieron y reciba hoy la declaración de los 3 que están presentes. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Vaya. Joseph, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. Tardes. Sí. Con respecto al momento en que se hacen las repreguntas, no me quedó muy claro. Dijo que era en el transcurso del desarrollo de la audiencia, al finalizar la declaración de cada uno de los testigos. Mire, pues, hay 2 momentos. En algún caso, el juez puede preguntar en cualquier momento. El juez le puede preguntar en cualquier momento al testigo. Pero las repreguntas se presentan una vez concluye la declaración de ese testigo. Termina la declaración del testigo y entonces el pliego de repreguntas sobre las respuestas que el testigo ha dado. Las repreguntas se presentan al concluir su declaración. Gracias, solamente. Bueno, ¿alguien más? Ok. Bueno. Vamos a trasladarnos entonces ahora a hablar de otra prueba
que dicho sea de paso, les voy a comentar, es una prueba un poco compleja para integrar dentro del proceso. Le voy a explicar a ustedes por qué. Es una prueba que no es una prueba directa, es una prueba, no es indirecta tampoco, es una prueba por inducción o deducción. Ustedes bien saben que los jueces no son todólogos, los jueces son especialistas en derecho, conocen de leyes y por supuesto la experiencia de vida les ha dado otros conocimientos, pero normalmente hay hechos en los cuales se requiere de cierta expertise. Entonces la ley permite también, para coadyuvar en determinar la verdad de los hechos, que existan dictámenes de estas personas expertices en ciertas áreas, en ciertas maneras. Y esta prueba se llama dictamen de expertos. Es decir, no es una prueba donde al juez le van a referir qué pasó ayer o antier, porque no es una prueba por representación, ni es una prueba del juez va a constatar por sí mismo el hecho de la controversia, sino es una prueba donde el experto, ignorando los hechos, porque no les consta, no lo vieron, pero basado en su expertise, puede darle al juez unos lineamientos para sacar una conclusión. Por eso es que decimos que esta prueba es una prueba por una prueba por inducción o deducción, porque no, la certeza del hecho deviene del expertise del testigo. Entonces es una prueba por inducción o deducción, donde el experto, basado en su experiencia, puede deducir o inducir a una circunstancia particular. Vamos a poner el típico ejemplo de las firmas falsas y de las personas expertas en poder determinar la falsedad de una de ellas. Ninguno de los expertos le consta quién puso la firma. El experto no sabe quién la puso, al experto le ponen dos firmas, una que aparentemente es la firma verdadera y otra que aducen que no es verdadera, y el experto, basado en su conocimiento, en su experiencia, en su expertise, pues puede determinar si esa firma a la que se está discutiendo su falsedad es exactamente puesta por la misma persona de quien se ha determinado la firma que es verdadera o no ha sido puesta por ella. Por eso es una prueba por inducción o deducción. El experto no es ni más ni menos que esto, una persona cuyos sus conocimientos y habilidades le permiten, deduciendo o induciendo, determinar ciertos hechos que le interesan al proceso. Acabo de hablar en este momentito de la firma. Es un ejemplo muy típico en el ámbito del proceso civil. Hay muchísimas demandas donde se pretende declarar la falsedad de un instrumento público bajo los argumentos de que la firma que calza dicho instrumento público no fue puesta por el otorgante a quien se le asigna esa firma. Entonces, eso el juez, ni ninguno de nosotros, ni el mismo juez, aunque le pusieran dos, porque podría decir el juez, mire, si son completamente distintas, el juez no tiene la capacidad para determinar que sean, aunque sean distintas, que no fueron puestas por la misma persona. Yo les puedo hacer a ustedes una firma mía y otra aparentemente similar, tratando yo de tergiversarla por completo, y sin embargo el experto puede determinar que esa firma y la otra fueron puestas por la misma mano, por el mismo puño y letra. Entonces, esto es lo que hace un experto. Esta prueba es una prueba que trata de coadyuvar, lógicamente, la falta de ciertos conocimientos o experiencias que tiene el juez, porque el juez, insisto, no es un todólogo. El juez no puede ser experto en electricidad, experto en madera, experto en dactiloscopía, no puede serlo. Entonces requiere de ese apoyo de estas personas que tienen esa experiencia. Entonces, esta prueba es una prueba por la cual especialistas en ciertas materias, basados en sus conocimientos, habilidades y experiencias, aportan resultados o apreciaciones que le permiten al juez determinar ciertos hechos que le interesan al proceso. Quiero decirles que esta prueba es mera compleja. Vamos a hablar del procedimiento probatorio. Primero, el anuncio de la prueba o el ofrecimiento. Se hace también en forma genérica. Es decir, cuando ustedes en su demanda ofrecen la prueba de expertos, solo ponen: ofrezco el dictamen de expertos, punto. ¿Quién va a ser su experto? No hay que indicarlo en la demanda, ni en la contestación. Es muy genérico, como ya hicimos con los testigos y ahí dijimos en la declaración de parte. Yo en la declaración de parte no acompaño a la plica,
No es necesario, podría hacerlo, pero no es necesario. En la declaración de testigos no indiqué el número de testigos ni acompañé el interrogatorio. Y en el dictamen de expertos no estoy indicando el nombre de mi experto ni los puntos del expertaje. Eso es mi anuncio. Yo anuncio declaración de parte, declaración de testigos, dictamen de expertos. Hasta ahí llega mi etapa en la demanda o en la contestación. Ahora, la proposición ya es distinta. En la proposición, como en el diligenciamiento de la prueba, es bien importante resaltar que debe llevarse a cabo todo dentro del periodo de prueba. O sea, tenemos 30 días para integrar esta prueba de expertos. Y aquí es donde yo les voy a explicar que es de difícil integración. Por ejemplo, en un juicio, en un incidente, no podríamos proponer una prueba de expertos. Los 8 días de la prueba de incidente no alcanza para proponerlo por lo que voy a explicar. Inclusive, el otro semestre vamos a hablar de un juicio oral y un juicio sumario, y es de mi punto de vista que tampoco existe la posibilidad, como estando regulada la prueba, de poderlo integrar en esa clase de juicios. Esto se podrá integrar tal vez, y a veces con mucha dificultad, en un juicio ordinario. Pero vamos a hablar un poco de cómo se hace la proposición importante dentro de los 30 días. Entonces, si a usted le interesa pedir una declaración de un dictamen de expertos cuyo ofrecimiento ya lo hizo en la demanda, cuando ya estamos en la fase de prueba, usted debe proponer un experto de los puntos sobre los cuales va a versar el expertaje. Entonces, usted ya lo denunció en su demanda, empezó el periodo de prueba, hoy es el primer día de prueba y presenta usted en su memorial los escritos y le dice, señor juez, el proceso se encuentra abierto a prueba y vengo a proponer la prueba de dictamen de expertos. Mi experto va a ser el experto calígrafo, señor Rubén García Morales Monroy, quien puede ser notificado en tal y tal lugar, quien deberá prestar un dictamen sobre los siguientes puntos. 1, si la firma que calza el documento X es la misma que calza el documento Y, si la firma que calza el documento X fue puesta por la misma persona que calza el documento Y. Estoy dando un ejemplo. Entonces, en el memorial de proposición, no dije de ofrecimiento, proposición, entonces ya indico quién es mi experto y qué puntos quiero yo que él dictamine. Entonces, esa va a ser lo que yo quiero como parte proponente de la prueba de expertos que se haga, que un experto le dictamine al juez sobre ciertos puntos del expertaje. Entonces, el juez con esa solicitud ya procede a diligenciar la prueba y lo primero que hace es darle audiencia a la otra parte, a la contraparte. ¿Para qué? Para que éste designe un experto, o sea, la otra parte designe un segundo experto y agregue nuevos puntos del dictamen, impugne los que se están proponiendo o simplemente se adhiera a la solicitud. Entonces, cuando el juez le da audiencia a la otra parte por 2 días, la otra parte debe presentar un memorial indicando, señor juez, mi experto va a ser el experto calígrafo, propondrá a su experto y varias alternativas. Y además de los puntos propuestos por la parte proponiente de la prueba, yo también quiero que también dictamine el experto sobre estos puntos y agrega unos nuevos. O no estoy de acuerdo en los puntos esos, sino quiero que sean estos. O simplemente estoy de acuerdo con los puntos. Entonces, la idea es que ya hablamos de 2 expertos. El experto propuesto por quien propone la prueba y el experto que debe proponer la contraparte. Ya cuando están designados los 2 expertos, o propuestos los 2 expertos, mejor dicho, entonces el juez designa un tercero. Lo que está explicando acá, entonces, es que en la prueba de dictamen de expertos normalmente va a haber 3 expertos, normalmente. Salvo, como dice la filmina, que las partes estuvieran de acuerdo que fuera uno solo. Entonces, lo normal es que hayan 3 expertos. El experto que propone, el que propone la prueba, el experto que propone la parte contraria y el experto que propone el juez. Si las partes estuvieran de acuerdo en un solo experto, puede hacerse, pero es la excepción, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si una de las partes no propone el experto? El juez va a hacer la designación de oficio. Entonces, si A propone experto, B no lo propone, el juez lo hace de oficio, porque le dio la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, le va a hacer de oficio. Si los 2 proponen experto, pues no va a haber ningún problema. Regreso
3 expertos. Cuando ya los 3 expertos ya fueron propuestos, entonces el juez va a designarlos ya, dictando una resolución donde los nombra y les va a dar a los expertos 5 días para aceptar el cargo. Porque miren, una cosa es que yo proponga a mi experto y otra cosa es que les quede de acuerdo en aceptar el cargo, porque es un cargo que lógicamente debe cumplir. Entonces, cuando ya están los 3 expertos designados, el juez le debe dar 5 días o les da audiencia para que en un lapso de 5 días acepten el cargo. Y si lo aceptan, pues hace el discernimiento, hace el nombramiento, hace la toma de posesión, por así decirlo. El discernir el cargo es designarlo ya experto para que empiece a trabajar como experto. Entonces, hay 5 días para hacerlo y si los 3 aceptan, el juez hace el discernimiento de cargo, que les digo es como decirles, miren, están ya nombrados, están en posesión y ustedes pueden actuar. Pero puede suceder que uno de los expertos no acepte el cargo, porque si bien es cierto, yo lo propuse y le hablé, sucede que ahora ya no quiere estar y simplemente no lo acepta, entonces el juez me va a decir, bueno, le voy a dar un plazo para que usted designe otro y me va a dar una oportunidad, un plazo judicial, un plazo que él va a decidir, 24 horas, 48 horas para que yo designe un nuevo experto y si yo no lo hago, pues él va a hacer la designación de oficio. E igualmente, sepan ustedes que ustedes pueden recusar a los expertos, porque si un experto que está proponiendo la parte contraria es un experto que tiene interés, las mismas causas de recusación de un juez, tiene interés, es pariente, es amigo de una de las partes, pues no podría ser experto, entonces se puede recusar y para eso tenemos 48 horas nosotros para plantear la recusación. Miren ustedes todo lo que se nos está complicando, la prueba todavía no está integrada. Primero propuso un experto, se dieron audiencia por 2 días a la otra parte propuso el de él, el juez propuso el tercero, se le dio 5 días para que los expertos aceptaran, pensemos que los expertos ya aceptaron, solo ahí llevamos 7 días del periodo de prueba, sin incluir las notificaciones, mínimo 10 días más, unos 3 días más, ya somos 10, 11 días de la prueba y todavía podría haber una causa de recusación dentro de las 48 horas y si se recusa, pues ya se va a complicar más la designación de los expertos. Pero bien, vamos a hacerlo más fácil. No, el experto que yo propuse, el experto que propuso la otra parte, que lo hizo en tiempo, el experto que bien dijo el juez, los 3 aceptaron, a los 3 lo discernieron y cuando ya los 3 aceptaron y los 3 se le ha discernido el cargo, entonces el juez procede a dictar un auto que se denomina auto de recepción de la prueba. Y este auto tiene 3 puntos. Primero, confirma el nombramiento de los expertos. El auto va a decir, bueno, en tal virtud se nombra y se confirma el nombramiento de los expertos A, B, C, que el que propuso, el proponente, el de la otra parte y el tercero. 2, se determinan estos como puntos del expertaje por el cual deben dictaminar y el juez ya integra los que propuso una parte, propuso la otra, integra a todos o simplemente quita algunos, el juez decide qué puntos van a ser motivo del expertaje y por último, en ese mismo auto establece el tiempo para emitir el dictamen. O sea, les dice, los expertos tendrán 30 días, 40 días, 60 días para emitir el dictamen. Todas las etapas que he mencionado se deben de realizar durante el periodo de prueba. O sea, en el periodo de prueba debe dictarse hasta este auto. Lo único que se puede salir del periodo de prueba es el tiempo para emitir el dictamen. O sea, para que esta prueba se integre como prueba, dentro de los 30 días hábiles tiene que haber propuesta de experto, el experto de la contraparte, el experto del juez, la designación de ellos, la aceptación de ellos, el discernimiento de cargo y el auto que los confirma, que establece los puntos y que establece el tiempo. El tiempo sí se puede salir del periodo de prueba, pero vean lo complejo, porque si yo soy abogado de la contraparte, la que no le interesa el experto, la que no quiere expertos, pues simplemente propongo un experto que luego no acepta, luego me fija un plazo para proponer y propongo otro, luego yo recuso al de la otra parte y ya con eso atrasamos todo el proceso y cuando dicten el auto si se hace fuera del periodo de prueba, ya esa prueba ya no es válida. Entonces, esta prueba tiene esa limitación. Pero a mí lo que más me interesa en la explicación del día de hoy, que ustedes se traten de entender entonces, la prueba de expertos es un apoyo para el juez, un medio de prueba un medio de prueba que lo que busca es
apoyar al juez que no es todólogo en ciertos aspectos de lo cual él ignora y necesita el apoyo de estos expertices. No es una prueba directa, no es una prueba indirecta, es una prueba que sale de las conclusiones y de la experiencia del experto, por ende, esa es su función. Esta prueba, como vamos a explicar en un momento, no se valora conforme a la sana crítica. Aquí hay una cuestión importante que voy a resaltar en unos segundos. La prueba se ofrece en la demanda o en la contestación en temas genéricos. Ya en la fase de prueba, la parte que lo propone un experto y puntos de expertaje. El juez le da audiencia a la otra parte por 2 días para que proponga su experto y puntos del expertaje. El juez nombra un tercer experto. Los 3 aceptan el cargo y se les discierne, y ya aceptado y discernido, el juez dicta un auto donde confirma sus nombramientos, determina al final cuáles son los puntos del expertaje y determina el plazo para emitir el dictamen. Los expertos tienen honorarios, sepan ustedes, los expertos no trabajan gratis, a los expertos hay que pagarles. Y aquí es algo bien importante. Cuando ustedes leen el sistema de valoración de esta prueba, dice que el juez resolverá esto conforme a el sistema, no dice de la sana crítica, literalmente, pero dice que el juez que pese a que fueran contestes, dice, los dictámenes, el juez hará su convicción basado en el análisis de los demás medios de prueba. Y entonces esto significa que este sistema de valoración también es el sistema de la sana crítica. Entonces, el sistema, la declaración de parte, salvo la confesión que produce plena prueba y es plena, legal o tasada, la declaración de parte, la declaración de los testigos y la prueba de dictamen de expertos se valoran conforme el sistema de la sana crítica. Reitero, en el caso de la declaración de parte, cuando hay confesión judicial, simple, expresa, con posiciones, esta se convierte en una prueba legal o tasada. Pero en otro caso será también sana crítica, igual que en este caso el dictamen de los expertos. Bien, esto es la segunda prueba del día de hoy, la tercera prueba que hemos ido tratando de explicar. Y ahora pues los dejo a ustedes con el uso de la palabra para lo que tengan, para alguna inquietud que pudieran tener. Licenciado, buenas tardes. Sí, Walter, buenas tardes. Otra pregunta. ¿Los expertos deben de presentar alguna credencial al momento de presentarse o no? Gracias por la pregunta, Walter. La ley no dice nada. Se debe entender que es un experto. Si lo están proponiendo es porque debe tener conocimientos del tema que se pretende determinar. Pero no se le exige que acredite expertise en análisis dactilográfico, en cualquier cosa de expertos, ¿verdad? Porque hay cosas como una cosa tan sencilla que yo les decía a ustedes, determinar si una madera es caoba o es cedro, que eso lo puede hacer un carpintero, y no tendría estudios para eso, pero su experiencia le determina que él puede saber qué es caoba y qué es cedro y cómo se diferencia. Por ejemplo, un electricista para determinar si una instalación eléctrica está correctamente puesta o no lo está puesta, pues hay electricistas que no son estudiados en electricidad, pero conocen por su expertise. Entonces la ley no exige nada de eso, Walter, no lo exige. Entonces no lo piden, para nada. Muchas gracias, licenciado. A usted, Silvia, por favor. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, tengo 2 preguntas. Con respecto a los expertos, si las partes propusieran a un experto y ambos no aceptaran, tienen un plazo para proponer otro, ¿verdad? Pero si correcto. No lo hicieran, solo el juez tendría que proponer uno. Entonces, en el proceso... No, Silvia, no. Usted y yo somos partes en un juicio. Yo propongo un experto, usted propone otro y el juez un tercero. Hay 3. El mío y el suyo no aceptan, el juez nos fija un plazo para que propongamos otro. Y proponemos, y usted y yo no proponemos, entonces el juez designa de oficio 2, uno para mí y uno para usted. Siempre van a haber 3. Ah, ok, gracias, licenciada. Y la otra pregunta, usted indicaba que para esta prueba de dictamen de expertos se dicta un auto de recepción de prueba. Correcto. En los 2 medios de prueba que explicó anteriormente, ¿no se dicta este mismo auto o se dicta algún otro tipo de auto?
No, nada. No, el diligenciamiento, solo para, aprovechando que hay tiempo, el diligenciamiento, o sea, la actividad que desarrolla el juez para incorporar una prueba de declaración de parte, por ejemplo, señala un día y una hora, ese día llega la parte, la identifica, la juramenta, abre una plica, califica las preguntas, dirige las preguntas, fracciona el acta, se firma y se integró la prueba. La declaración de testigos, el juez señala un día y una hora, llegan los testigos, el juez los juramenta por separado, les interroga por separado, hay repreguntas, levanta el acta, el testigo la lee, la firma el juez y se termina. Es el diligenciamiento. En la prueba de expertos, el juez, basado en la petición de la prueba, le da audiencia a la otra parte para que proponga un experto, se propone su experto y punto de expertaje, el juez nombra un tercero, les da 5 días para que acepten, aceptan en 5 días, les dicen el cargo y dicta un auto confirmando su nombramiento, confirmando los puntos de expertaje y estableciendo el tiempo para emitir el dictamen. Es parte de la etapa de diligenciamiento, de la incorporación de la prueba. Aquí hay un auto de recepción de esa prueba porque está confirmando quiénes son los expertos. O sea, hasta ahí se está estableciendo quiénes efectivamente van a ser los expertos, cuáles van a ser los puntos del expertaje y el tiempo para emitirlo. Porque antes todo era simplemente una suposición. Yo propongo aquel, pero él no ha aceptado. Yo propongo al otro, pero tampoco ha aceptado. Yo propongo al tercero, pero tampoco ha aceptado. Entonces, hasta que se da todo y el juez ya sabe que todos aceptaron y todos le dicen, no, el juez los confirma, dice, estos son los puntos y ese es el tiempo. Y ellos ya harán cada uno su dictamen conforme a esos puntos y conforme al tiempo que el juez les ha fijado. Ok, y supongamos que en este auto pues ya quedan sentadas las personas que van a ser expertos. Si el día de la audiencia no llega, ¿verdad? Ellos no tienen que llegar, solo tienen que emitir su dictamen. Ellos tienen un plazo. ¿Y si no lo hicieran? Incurren en responsabilidad. Ok. Hasta daños y perjuicios pueden ser condenados. Ok, gracias. Gracias por su pregunta. Muchas gracias. Joseph, por favor. ¿Qué tal? Un par de preguntas rápidas. No tenga pena. Gracias. ¿El juez no puede nombrar al mismo experto que ya nombró una de las partes? No. Gracias. Y otra, ¿es expertaje con X o expertaje con S? Es que, disculpe, lo encuentro en varios. Expertaje de experto X, experto. Gracias, solamente. Vaya, Joseph. María, por favor. Buenas tardes, licenciado. Usted mencionó que los expertos tienen honorarios, pero en este caso, ¿quién es el que corre con los gastos, licenciado? De entrada, debía pagarlos cada uno de los que los proponen. El juez no le va a pagar al tercero, pero al terminar el juicio, el condenado en costas tiene que pagar todos los expertos. O sea, usted nombra a un experto, usted le va a pagar para que le haga su trabajo y le dé el expertaje. Pero cuando el juicio termine, si la otra parte fue condenada en costa, usted se lo cobra a la otra parte. Así funciona. Gracias, licenciado. Buenos Ángeles. Bueno, vamos a continuar con medios de prueba el próximo martes, ya en forma presencial. Nos vamos a ver allá por la facultad. Así que les deseo una feliz tarde. Con permiso, nos vemos. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde, Lick. Gracias.